he tenido problemas de conexión, como ustedes han podido observar. Tenemos una nueva adquisición en torno a la camarita, pero tuvimos dificultades con respecto al audio, ¿no? Espero se me esté escuchando bien y arrancamos con este tema que tiene que ver con el neopositivismo y el voluntarismo. En realidad el orden no debería variar, ¿no? Debería ser primero voluntarismo y luego neopositivismo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos acá. Ya. Bien. Vamos a comenzar esta sesión con un texto de Nietzsche, ¿ya? Que se encuentra en este libro titulado La Gaia Ciencia. ¿Qué cosa anuncia Nietzsche? No solo acá, bueno, en otros libros también, como el de Así habló Zaratustra, anuncia la muerte de Dios. Y este aspecto es bastante importante. Seguramente hay muchos creyentes acá que habrán escuchado en algún momento decir, pues Dios ha muerto, y lo han puesto a Nietzsche como figura, ¿no? Y se habrán preguntado, ¿no? Este desgraciado ateo, ¿qué se cree para decir que mi Dios se ha muerto, ¿no? Pero en realidad no es como muchas veces, solemos siempre sacar algunas conclusiones sin antes haber investigado o sin antes haber estudiado. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice Nietzsche? Nietzsche dice, Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros, dice, no dice, yo lo he matado, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio? ¿Qué juegos sagrados deberíamos inventar? ¿Qué rito expiatorio? ¿Qué juegos sagrados deberíamos inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿Debemos aparecer dignos de ella? Por ejemplo, si tu intención es postular a San Marcos te va a poner estos textos y luego te va a poner 4 alternativas en función del texto que hemos leído, aparte de los conocimientos previos que debes tener sobre Nietzsche. Entonces, si no estás todavía a la altura de interpretar estos textos, esfuérzate. Esfuérzate, no es algo que no puedas entender. Entonces, para eso, ¿qué cosa hay, profe? Lectura. Entonces, Dios ha muerto, Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado, dice. O sea, si has matado a Dios, si Dios está muerto, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos sentirnos bien? El más santo y el más puro, el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado, dice, bajo nuestros cuchillos. ¿Y por qué dice bajo nuestros cuchillos? O sea, ¿por qué te culpa a ti de asesino? ¿Tú acaso has matado a Dios? ¿Por qué? Luego dice, ¿quién limpiará esta sangre de nosotros? Si Dios está muerto, el más poderoso, se ha muerto, ¿quién va a limpiar? ¿Quién va a limpiar esa sangre? ¿Qué agua nos limpiará? Dice. ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito o qué rito expiatorio? ¿Qué juego sagrado deberíamos inventar? Entonces, comienzo a
hacer la siguiente interpretación con ustedes en función de lo que nos propone Nietzsche para poder entrar ya a la parte más teórica del asunto. Lo que Nietzsche te está diciendo acá, ¿ya? Y tiene que ver mucho con la obra que desarrolla, es que cuando dice Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado, está acusando a las sociedades modernas de haber prácticamente matado a Dios. ¿Cómo así, profesor? Ahí está, por ejemplo, el tío cristiano que tienes, pero de cristiano es de boca para afuera. O sea, predica, pero de boca para afuera. O sea, besa la cruz de boca para afuera. Pero en sus acciones, ¿cómo es? Es egoísta, recontra egoísta. Entonces, si tú predicas algo y luego con tus acciones terminas contradiciendo lo que dices, ¿qué estás haciendo en la memoria de Dios? Estás acuchillando, lo estás desangrando. Eso es lo que está pasando. Entonces, eso es lo que dice Nietzsche. Eso es lo que dice Nietzsche. Entonces, ahí está. Aquel tío que va a los entierros o está en el, ¿no? Aquel tío religioso, ¿no? Que se llena la boca hablando de Dios, pero que ha intentado tocar a la sobrina, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí están los curas pedófilos, que prácticamente detrás de las sotanas se esconden y abusan de los niños. Ahí está. Ahí está ese amiguito que es, pero recontra creyente, devoto de Dios, pero que busca y espera que su amiguita se emborrache para aprovechar de ella. Ahí está tu religiosidad, ahí está tu creencia, ahí termina, porque con tus acciones terminas asesinando a Dios. Eso es lo que nos quiere decir en este pasaje Nietzsche. Y si Dios ha muerto, y si Dios ya no tiene sentido, si Dios prácticamente sostenía todos los valores del mundo, ¿qué te espera? ¿Qué nos espera? O sea, si ya no hay un referente perfecto, poderoso, ¿qué cosa hay? Nada. Llegas a un nihilismo. Nihilismo viene de nada, o sea, no hay nada. Los valores ya fueron, porque ya no hay ese alguien que vele por esos valores. Entonces te quedas en la nada y a partir de ahí, dice Nietzsche, vas a tener que construir tus propios valores. Ese es el planteamiento de Nietzsche con respecto a cómo debe ser visto el ultrahumano, o también habrás escuchado el superhumano. ¿Ya? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta con respecto a esta primera parte? ¿Se ha entendido? ¿Está claro? Claro. Muy bien. Muy bien. Entonces, cualquier cosa, tú mismo eres, ¿ya? Muchachos, haciendo un pequeño repasito, debido a que tal vez ya de acá ya no nos volvamos a encontrar en otro siglo, o quién sabe, pero rapidito nada más, algunas cosas puntuales y esenciales, ¿ya? Hegel ya no lo estamos tocando por tiempo, pero ¿qué cosa es lo que Hegel nos propone? Bueno, en realidad Hegel es un tipo bastante complicado, recontra complicado, ya, tan complicado que muchos de nosotros en realidad ni siquiera hemos terminado de leer una lectura así sustancial de Hegel, pero estamos en el intento,
estamos en el intento. No hemos desmayado, ya, pero algo pequeñito como para que entiendas la filosofía o una introducción, una mini introducción a la filosofía clásica alemana, porque recuerden que estos pensadores, tanto Hegel como Kant cercano, ¿no?, a este idealismo alemán, pero cuando escuches filosofía clásica alemana, ese es Hegel, ¿no? Entonces, para Hegel, ya le interesa estudiar bastante lo que es la historia. Una cosa es hablar de historia de la filosofía, o sea, que es un recorrido de cómo ha sido y cómo se ha desarrollado la historia en la filosofía, y otra cosa muy distinta es hablarla de la filosofía de la historia. O sea, cómo surge y cómo se ha originado todo. Entonces, Hegel, ¿qué nos va a decir con respecto al desarrollo de la humanidad? Para Hegel, el desarrollo de la humanidad está en un proceso, o en este caso, está en un desarrollo hacia el progreso. En otras palabras, la historia ya se despliega hacia el progreso. O sea, si tú te das cuenta, dice Hegel, las sociedades anteriores a la sociedad actual, es que estas sociedades anteriores no habían prácticamente desarrollado, o sea, eran incipientes. Por ejemplo, si tú hablas de la cultura pues fenicia, etcétera, etcétera, vieras la jerarquía que existía. Entonces, ese tipo de población era una población donde la razón no se había desarrollado ya adecuadamente. Entonces, si tú comparas Mesopotamia, Egipto con Grecia, vas a distinguir evidentemente, ¿no?, la democracia que cada uno de ellos tenía. Entonces, por ejemplo, se dice que la filosofía nace en Grecia por la libertad que se tenía a la hora del desarrollo del pensamiento. O sea, se practicaba cierta libertad que no había en las culturas como Mesopotamia, Egipto, que eran culturas más jerárquicas. Entonces, por ejemplo, es una de las condiciones bastante importantes del por qué surge la filosofía en Grecia y no en esas otras culturas que he mencionado. Entonces Hegel dice, ahí va cabalgando la razón, ¿ya? A eso, ¿cómo se le denomina, profe? Idea absoluta, o también se le conoce como razón universal. O sea, esta razón ya es algo idealista, pues, es algo abstracto, que se va apoderando de toda la sociedad en su desarrollo. O sea, y esta idea o esta razón que tú estás viendo acá está en constante movimiento, en constante dinamismo. A eso se llama dialéctica. Esa dialéctica está compuesta por tesis, antítesis y síntesis. Tesis, tu papá; antítesis, tú con tu nacimiento niegas a lo nuevo pasa a ser viejo y tú pasas a ser lo nuevo. Pero tú, al tener tus hijos, ¿ya? ¿Tus hijos qué cosas son? Son la superación de toda esta generación, pues, ¿no? Tu hijo es la síntesis, es la superación, pero ¿qué es lo que ocurre? Ahí termina, no, pues nuevamente tu hijo se va a volver tesis, va a tener su hijo y así sucesivamente. O sea, todo en la sociedad es todo un proceso dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. Profesor, ¿cómo avanza la ciencia? La ciencia avanza de la misma manera. O sea, Hegel ha querido construir todo un sistema de explicación dentro de la filosofía. Por eso que cuando tú hablas, por ejemplo, de química, la química tiene una tesis hasta que aparezca una contradicción y posteriormente aparezca la superación de sí mismo. Pero ahí nada más queda, no, pues nuevamente va a haber otra tesis que se va a desarrollar, luego la antítesis y así, en la biología, en la historia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ocurre en Hegel. Para Hegel todo es racional, o sea,
como la razón es la que desarrolla el despliegue de la historia, ¿ya? Todo lo que tú estás viendo se puede racionalizar. Todo es racional, de ahí que Hegel va a decir, pues, ¿no? Que todo lo real es racional y todo lo racional es real. En tanto es pensado, en tanto se representa en la racionalidad del ser humano, ¿no? Porque todo se puede representar a través de la razón humana. Entonces, a esa teoría se le conoce como panlogismo, pan grande, logos. Logos no solamente es tratado, estudio, sino también es razón. De ahí proviene el término lógica, ¿no? Lógica, que significa logos, razón, icus, propio del razonamiento, ¿no? Entonces, panlogismo, ¿ya? ¿Qué significa? Que todo es racional, todo se puede racionalizar. Entonces, de Hegel, ¿qué cosa es lo que debemos sacar? De Hegel lo que debemos sacar es que para él la historia no es otra cosa que el despliegue de este espíritu absoluto debido a la contradicción que ha existido en cada sociedad. Pero dice Hegel, si tú te das cuenta, la historia cómo va avanzando, la historia va avanzando hacia la libertad. O sea que cuanto más racional es una sociedad, es más libre. Entonces, en ese momento, Hegel prácticamente está en la Alemania de 1900, inicio del 900, y se está dando cuenta de que esa forma de gobierno que se ha establecido es un gobierno donde se permite varias libertades. Entonces, ¿quién controla eso? El Estado. Y para Hegel, el Estado es una institución que justamente debido al desarrollo de la razón, hemos depositado confianza en esta institución, porque en realidad, ¿qué cosa es el Estado? Tu estado actual prácticamente no es otra cosa que lo que tú permites que sea. O sea, si tú te achoras, simplemente el Estado estaría de nombre. Pero bueno, pues Hegel dice que el Estado es el garante de la libertad, o sea, quien va a garantizar la libertad. Entonces, ese es Hegel. Para Hegel, el Estado prusiano garantiza, es el garante de esa libertad en la que se está viviendo. Entonces, ¿hay progreso de la humanidad? Hegel dice que sí. ¿Gracias a quién? Gracias al espíritu absoluto. Profe, Hegel era creyente, ¿no? Sí, era creyente, pero era un creyente, a eso se llama panteísta, porque Hegel decía pues que todo, al igual que Spinoza, y creo que de Spinoza es lo que afirma eso, que todo lo que tú estás viendo no es otra cosa que la expresión divina, ¿no? Por eso es que si Dios está en todo, todo es racional y todo se puede racionalizar, pues. Entonces, ese es el planteamiento de Hegel. Viene el cientificismo de Augusto Comte. Muchachos, ustedes a la edad que tienen habrán escuchado positivismo. Entonces, por ejemplo, hay gente a ti que te gusta, te encanta entrar a esos programas de coach donde donde te engañan, ¿ya? Habrás escuchado algún coach decir, hay que ser positivistas. Gente, el término positivismo lo desarrolla y lo inventa Augusto Comte. Nada tiene que ver con el estado de ánimo. Hay gente que no entiende eso. El positivismo es una corriente filosófica también conocida como cientificismo. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Augusto Comte ya no está en contra de Hegel. Augusto Comte considera de que la sociedad está en progreso, pero ese progreso no es debido al desarrollo, al despliegue del espíritu absoluto. ¿Qué diablos es eso? O sea, Augusto Comte más o menos diría, exagerando, ojo, exagerando, de que Pikachu está detrás del progreso. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pedir Augusto Comte? ¿Cómo tú, Hegel, ya demuestras con pruebas de que la razón, o sea, a eso que tú has llamado idea absoluta, espíritu universal, etcétera, está detrás de todo ese progreso? Es una palabreja que tú te has inventado para poder hacer creer de que hay, ¿no?, una idea, algo abstracto que está generando el progreso de la humanidad.
Entonces Augusto Comte va a decir, más bien quien está y que ha permitido el desarrollo y el progreso de la humanidad es la ciencia, pero no una ciencia teórica, sino una ciencia experimental y práctica, cuya base sea la experiencia. Entonces, si es la experiencia, tienes que comprobar, tienes que contrastar. O sea, ¿a partir de qué? A partir del logro de los datos objetivos. O sea, tienes que lograr datos objetivos. Al aplicarse esta ciencia en el estudio de las sociedades, nace la física social. O sea que este señor quería desarrollar toda una filosofía que se base en la física de ese entonces, y la física de ese entonces era una física pues bastante experimental, bastante demostrable, contrastable. O sea, no era la física no era pues, para ese entonces quería ¿no? Utilizar la física como un modelo de ciencia en todas las áreas. Por eso que cuando hablamos de física social, ya Augusto Comte se refiere a la sociología, que más tarde se convierte ya en una ciencia, la sociología. O sea, él quería utilizar las leyes de la física para poder estudiar el desarrollo de las sociedades. Porque si tú te das cuenta, la sociedad se está desarrollando, pero esa sociedad se desarrolla porque hay leyes dentro de la sociedad. Hay leyes y esas leyes supuestamente quería aplicar las mismas leyes que se aplican en física para entender el estudio de las sociedades. A eso lo denominó la sociología. Entonces, a diferencia de Hegel, Comte va a decir pues que es la ciencia experimental la cual va a desarrollar y desarrolla la ciencia, o sea, la ciencia, la historia. Entonces, ¿qué es lo que dice Augusto Comte? Que la historia ha tenido tres etapas de desarrollo. Está la etapa teológica ficticia, donde la humanidad dice creía en dioses para poder explicar la existencia de todo, ¿ya? Luego la humanidad pasó ya a la etapa más abstracta metafísica. Acá lo va a ubicar pues a quién, a Descartes, a Kant, a Hegel, ¿no? Entonces, y luego, profe, pasó la etapa científica o también positiva. Esa etapa es donde nosotros ya nos encontramos, dice Augusto Comte, donde ya no estamos preguntando, ¿no? De dónde venimos, no, sino que acá damos ya respuestas. Es como decir, ¿no? La infancia, la niñez y lo que es ya la adultez de la historia. Mira cómo está estudiando Augusto Comte esto, ¿eh? Entonces, esta es la última sociedad. ¿Y por qué no podemos ir más allá, profe? Augusto Comte te explica acá, la Revolución Francesa. ¿Ya? Esa es la etapa en la que se está desarrollando pues, la filosofía esta, ¿no? De Augusto Comte, etc. Entonces, la Revolución Francesa, ¿por qué se dio? Porque había caos, dice Augusto Comte, ¿no? Hambre, miseria, la gente no tenía que comer. Entonces, ¿qué cosa debemos hacer, profe? Lo que debemos hacer, dice Augusto Comte, es utilizar la ciencia, pues no una ciencia teórica, sino una ciencia que sea experimental, pues que tenga tecnología. Entonces, la gente no tiene que comer. Muy bien, me voy a fabricar un tractor y ese tractor se va a arar pues grandes cantidades de terreno, voy a construir canaletas de agua, etcétera, etcétera. O sea que la ciencia va a comenzar a producir tanto como para que la gente no se queje. Entonces, la ciencia que va a generar en la sociedad orden y progreso, pues. Porque si antes no había para comer y ahora hay para comer, para vestirse, porque si se desarrolla la ciencia va a haber cantidad de producción de ropa, de comida, etcétera. Entonces la gente va a estar tranquila, va a haber orden y va a haber progreso. Les pregunto, estas dos palabras, en qué imagen o en qué bandera de Latinoamérica está estampada? Orden y progreso. A ver, reto para ponerles 20 de nota, a ver, ¿en qué? A ver, ¿en qué
bandera se encuentra esa afirmación? ¿Nada? ¿Nadie? Brasil. Brasil, ahí está, pues. Ahí está la bandera de Brasil. Orden y progreso. Anda, profe, ¿en serio que los brasileños desarrollaron esa ideología de Conte? Sí, basado en la ciencia. Si tú te das cuenta, Brasil en ciencia es más avanzado que Perú. ¿Que en serio, profe, es de la ideología de los brasileños? Obviamente. Profe, pero puede variar, debe ser, pero ahí está, orden y progreso, lemas de lo que es el positivismo. ¿Ya ves? Profe, ¿llegó acá el positivismo como corriente filosófica? Eso se estudia en filosofía peruana, sí llegó, pero nosotros somos una sociedad recontra conservadora, pues que no queremos alejarnos de Diosito y por eso le dimos una patada en el poto al cientificismo, al positivismo de Comte, y así como vino se fue, pues. Pero después de esto viene pues Marx, que acá no sé de dónde se ha quedado Marx, pero Marx es un desgraciado, pues, ¿no? Marx va a plantear, porque tanto Hegel como Comte van a plantear que si bien es cierto, claro, y Comte está diciendo de que ya no va a haber más desarrollo de la sociedad, o sea que hemos llegado a nuestro estado de madurez en la historia y ya no va a haber más cambio, pues, ¿no? Entonces, ¿eso quién va a garantizar? La ciencia, debido a que está garantizando el orden y el progreso de la humanidad. Entonces seríamos locos para poder estar haciendo más revoluciones injustificadas, dice Comte, ¿no? En cambio, Marxito, perdonen, bueno, no sé si como despedida tal vez hagamos un estudio acerca de Marx, porque deberíamos dedicar un tiempo adecuado para poder estudiar a Marx. Pero Marx agarra y dice, bueno, sí hay progreso, pero no es por la ciencia ni tampoco por el desarrollo de la razón, es por la lucha de clases que existe. Punto. La lucha de clases a lo largo de toda la historia se ha ido dando y esa lucha de clases ha engendrado, ha desarrollado el progreso de la humanidad. Para Marx, la lucha de clases ha desarrollado el progreso de la humanidad. Marx desarrolla toda una teoría de la comunidad primitiva, el modo de producción esclavista, modo de producción feudal y modo de producción capitalista. Para Marx, el Estado no es garante de la libertad. Para Marx, el Estado es un instrumento de opresión de una clase por otra clase, porque recuerden en el curso de historia, su profesor les habrá hablado de que desde que comienza la propiedad privada se crea lo que es el Estado consigo mismo, y el Estado siempre ha estado ¿a dónde, profe? Al lado de los que poseen, o sea que se han creado prácticamente leyes a favor de las personas que poseían para que las otras no puedan irse en torno de esas leyes. Hasta el día de hoy se observa eso, pero como te digo, tendríamos que analizar con profundidad el planteamiento de Marx. Por lo menos la periodificación de la historia en Marx es algo que se ha quedado hasta ahora, o sea que científicamente se observa, se obtiene o se clasifica la historia como Marx pues ha planteado en su momento de desarrollo. Por eso que Marx plantea que después del capitalismo no es, sería totalmente raro decir de que solamente en el capitalismo ahí vamos a terminar, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, el capitalismo ha sido una mejor sociedad que el feudalismo, es indudable. Pero ¿quién te garantiza de que esta sociedad es la única que existe? Es como si alguien te estuviese diciendo, en el feudalismo, joven, así es, la sociedad siempre es así, siempre ha sido así, nunca va a cambiar. Eso es absurdo. Entonces, ¿qué cosa debes hacer tú? Ser un joven futurista. ¿Por qué, profe? Porque debes ciertamente pensar de que esta no va a ser la última sociedad, ¿no? O sea, tengo una perspectiva a futuro de que seguramente
va a venir otra sociedad y eso va a depender de cada uno de nosotros. Pero bueno, ahí lo dejamos. Para Marx, el Estado es un instrumento de opresión. Ahora que tú vas a ir a votar, no sé quiénes irán a votar, donde te dicen, pues mira, ¿sabes qué? No tienes que elegir pensando con la pensadora, etcétera. Y así te engañan, pero si tú te das cuenta, dice Marx, lo único que tú haces es prácticamente ir a votar, ¿no? O es ir a elegir por 5 años más a los verdugos que te van a oprimir por otros 5 años más. La gente no es idiota. La gente votó, por ejemplo, por Fujimori porque creía que Mario Vargas Llosa era quien, el candidato de la derecha. Entonces, Fujimori, profesor de la agraria, prácticamente ingresa al poder apoyado por la población pensando de que él iba a gobernar para el pueblo. Sí, pues gobernó a punta de fuego, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Ah, ¿recuerdas a tu tío Toledo? Ahí está Toledo, el Pachacute, que esto, que el otro. Entonces, la gente votó, no porque en realidad quisiera o haya querido, o sea, sería tonta la población, no diciendo de que pues te robe, ¿no? No. ¿Por qué votaron por Ollanta? Igualito, la misma situación. La gente esperanzada en que ese delincuente iba a cambiar, ¿no? Las cosas en el país, sencillamente votó por ese sujeto. Entonces Mar dice, o sea, es como si tú estuvieses jugando a la ruleta, ¿no? Y al final todavía los grandazos te dicen, ya ves, ¿para qué votas pues, por él? O sea, y al final uno se siente mal pensando de que con la votación ya se soluciona todo, y eso no es así, dice Mar, ¿no? Entonces, gente, bueno, hay mucho que conversar al respecto. Vamos a continuar con lo que nos tiene preparado, ¿ya? Corriente filosófica que surge en Europa a mediados del siglo XIX como expresión del descontento y pesimismo de ciertos grupos sociales, que es la burguesía, porque recuerden que el voluntarismo nace posteriormente al marxismo por la Revolución Francesa y la hegemonía pretendida por Napoleón Bonaparte, que fue totalmente destruida, ¿no? Europa era un campo de batalla. Es así que el voluntarismo se ubica como aquella corriente filosófica irracionalista que coloca la voluntad como realidad primera y la razón es relegada a un segundo plano. O sea, tanto en Hegel es recontra racionalista, si te está diciendo que la razón es el que despliega la historia. Comte, que te dice que la ciencia también, ¿no? O sea, la humanidad ha alcanzado su progreso a través de la ciencia, y esa ciencia es posible gracias a la teorización que se tiene. Marx también, de alguna manera, plantea, pues, de que el ser humano es racional, ¿no? En cambio, estos voluntaristas, tantos como Schopenhauer y Nietzsche, son irracionalistas. ¿Por qué, profesor? Porque no parten de la racionalidad del ser humano. Ante la racionalidad del ser humano, ellos van a anteponer la irracionalidad del ser humano. Entonces Schopenhauer, anti-hegeliano, o sea, anti-Hegel, tuvieron un encuentro Hegel y Schopenhauer, ¿no? Arthur Schopenhauer. Este era un tipo pesimista de la vida, opositor al racionalismo absoluto, negaba el progreso histórico, o sea, estaba negando el progreso de la historia, y su ideología estaba saturada de odio a la revolución y al pueblo. Era honradamente pesimista, sostenía que el mundo está regido por la voluntad, que la vida humana es absurda, llena de dolor y hastío, y la fuente de ello es la voluntad de vivir. Por ello la liberación se da con la negación de dicha voluntad, el arte, la moral, donde uno escapa de esta situación de sufrimiento, dice Schopenhauer. ¿No te has dado cuenta tu vida? Tu vida, Schopenhauer dice, es un asco, es una miseria. Todos los días tienes que levantarte a estudiar. ¿Para qué estás haciendo eso? Ya bueno, ahí lo dejamos, porque si no, te vas a entrar en un estado de pesimismo absoluto con Schopenhauer, pero que sería bueno pues que le des una repasadita, ¿no? A su teoría. Entonces Schopenhauer ya dice que nosotros estamos prácticamente dominados por nuestra voluntad. ¿Hacia qué, profe? Nuestra voluntad hacia la vida. Al margen que queramos o no vivir, sencillamente la voluntad nos arroja a esta situación
de vida, que es una miseria, es un hastío, y que una de las formas de poder escapar a todo ese, el arte, la moral, por ejemplo, cuando escuchas música, ¿no? Escapas de ese estado de miseria en el que tú te encuentras, ¿no? Entonces, Schopenhauer es un pesimismo frente a la vida, ¿no? En cambio, este autor, Nietzsche, no, Nietzsche, basándose en la crítica de los valores morales y religiosos de Occidente, su filosofía deriva en la voluntad de poder. O sea, si Schopenhauer ubica la voluntad como algo que te genera este proceso de vida, que es un hastío, es una miseria, la vida, en Nietzsche vas a encontrar al filósofo que plantea la voluntad, sí, pero esa voluntad que te arroja la vida, por lo tanto, antes de ser sujetos racionales, somos voluntad de vida. Por eso que Nietzsche va a plantear de que esa voluntad que te está arrojando a la vida, tienes que vivirlo de tal manera que sea pues un acto ya bastante importante en todas las cosas que tú haces. O sea, si Schopenhauer es un tipo pesimista frente a la vida, Nietzsche es un tipo bastante optimista frente a la vida, en el sentido de que uno debe vivir en función de aceptar la vida, ¿no? O sea, vivir intensamente, en otras palabras, tu vida. Ese es Nietzsche. Pero no vivir encadenado a las cosas racionales. Por eso que dice el autoengrandecimiento como principio que abarca todo en la naturaleza, el espíritu, el individuo, la sociedad. Propone que la moral no es la bondad, sino la fuerza. ¿Y la fuerza dónde está? La bondad es racional, porque la bondad tienes que racionalizar qué está bien, qué está mal. En cambio, la fuerza tiene que ver con la voluntad de poder que cada uno de nosotros tiene. La lucha, el poder que se ejerce sobre el mundo. Detrás de la moralidad se esconde la voluntad de poder, corroborando dos tipos de moral. La moral de amo, que se contrapone a la moral del esclavo, propone valores de sometimiento, igualdad y misericordia. Estos dos valores, tanto la moral de amo como la moral de esclavo, no permiten alcanzar el ideal de Nietzsche, ya que según él, la meta no ha de ser la humanidad, sino el superhombre, o sea, el ultrahumano. La actividad del superhombre es conducida por la moral del amo y por la permanente voluntad de poder, ¿ya? Y acá justamente Nietzsche va a partir de lo siguiente. En la antigüedad, dice Nietzsche, existía pues la creencia de Dios Apolinio y el Dios Dionisiaco, Apolo, Dionisio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos profes? El Apolinio era el ideal de belleza, la medida, las formas acabadas. O sea, era un tipo que se levantaba temprano, un tipo ordenado, un tipo bondadoso, etc. En cambio, este otro Dios era un desgraciado, ¿ya? Era la desmesura. ¿Qué es la desmesura? Hacer todas las cosas de forma exagerada. O sea, este era el desordenado, el que se levantaba tarde, en otras palabras, el sexo, alcohol y drogas, ¿no? Entonces, pero había un equilibrio entre lo que es el bien y lo que es el mal, porque el ser humano es eso, dice Nietzsche, ¿no? Entonces, es eso, porque cuando Sócrates viene, Platón viene, te quitan eso, te dicen de que no, ¿sabes qué? Esto está mal, esto nada más está bien, y bueno, Nietzsche dice, no, o sea, tú no eres alguien, un sujeto que solamente esté viviendo por un lado, sino vive de dos maneras. O sea, hay un equilibrio armónico entre lo que es bueno y lo que es malo, es una lucha constante, pero ¿qué cosas nos han hecho creer? Ya tanto Platón como Sócrates te han hecho creer de que solamente el hombre es bueno. O sea, todos te hablan acerca de que las cosas tienen que ser bien, que esto, que el otro, pero siempre hay algo del otro, pues, ¿no? Pero a ti te han hecho creer que solamente debe ser así y no reconocer el otro lado que también lo tiene. Entonces, ahí se ha generado un desequilibrio. Los responsables son Sócrates, Platón, Aristóteles, que te han hecho creer que tú eres un sujeto racional.
¿ya? Entonces, el superhombre para Nietzsche es el fruto de tres transformaciones. Primero, el espíritu se convierte en camello que carga con el peso de tú debes. Después del camello en león que exclamó yo quiero. Y finalmente el león es ¿no? El león en niño en el que dice sí a la vida, ¿no? El que afirma la vida. Ese es el recorrido que desde Nietzsche habla pues acerca de cómo se desarrolla el adulto humano. En resumen, muchachos, Nietzsche va a criticar a las sociedades modernas diciendo de que esas sociedades modernas te han dicho que hay progreso de la humanidad cuando no hay progreso a la humanidad o de la humanidad. Aparte de eso, profesor, si nosotros, dice Nietzsche, ¿ya? Nos han hecho creer a través de la religión de que debemos comportarnos bien, tenemos que hacer todo eso, pero todo ello, todos esos que te dicen que debe ser así, han matado a Dios. Entonces no hay moral, ya no hay esa jerarquía donde tú tenías miedo frente a alguien divino porque Dios está muerto. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Construir nuevos valores. O sea, Nietzsche no te dice, ya, saca todos esos valores, ya no hay alguien que jerárquicamente esté establecido, entonces ya no hay, pues ya caballero, como sea, compórtate. No te dice eso Nietzsche. Tienes que crear tus propios valores. O sea, así como tú habrás visto la película 300, donde Jerjes se creía Dios acá en la tierra, algo así, cada uno tiene que construir sus propios valores morales. ¿Quién te dice que algo está bien y que algo está mal? O sea, ¿quién? Tú mismo tienes que aprender a crear tus propios valores. Entonces, cuando tú creas tus propios valores, nadie te va a decir qué cosa es lo que tienes que hacer, qué cosa está mal. O sea, tú eres alguien que va a mirar hacia el horizonte. Eso es lo que te dice Nietzsche. Entonces, a eso se llama transmutación de valores. Vas a transmutar esos valores que anteriormente tenías por nuevos valores que tú mismo vas a establecer en tu vida. Ese es Nietzsche, ¿ya? Entonces, ahí también va a hablar de un tema bastante interesante que es el eterno retorno. ¿Qué significa el eterno retorno? No es algo, no es un tiempo en el sentido lineal, ¿no? O sea, tampoco no es un tiempo en el sentido, pues, circular, sino que dice que nosotros volvemos a ser nuevamente aquellos sujetos que tenemos voluntad de vida. O sea, en otras palabras, no es que nosotros estemos en desarrollo de la sociedad, sino regresamos a la misma ignorancia una y mil veces. O sea, todas las generaciones que han nacido vuelven a la misma ignorancia y es un círculo vicioso. A eso se llama el eterno retorno desde la teoría de Nietzsche. Entonces, profesor, ¿eso qué significa? Cuando nosotros ya saquemos toda esa moral que las sociedades nos han impuesto, vamos a nuevamente construir nuevas normas morales, ¿no? Para nosotros, sí. ¿Y ahí qué estás haciendo? Ahí te estás superando al hombre moderno que estaba prácticamente viviendo entre la religión y entre la razón. La religión critica a Nietzsche de que la religión prácticamente te hace, ¿no? Poner tu cabeza hacia abajo, pues, ¿no? O sea, agachar. ¿Por qué, profesor? Porque a través de la religión los otros pues te someten. O sea, no debes tener eso porque la religión, ¿qué te enseña? La religión te dice, te meten una cachetada, da la otra, ¿no? O sea, no hagas eso, dice Nietzsche. O sea, porque incluso, ¿no? Si violan, por ejemplo, a tu hija, o sea, un religioso va a ir y te va a decir, ¿qué te va a decir? O sea, si tú quieres matar a ese violador, ¿qué te va a decir? Te va a decir, no lo hagas, reza por el alma. O sea, ni siquiera te dice, reza por el alma de tu hija que ha sido violada. Reza por el alma de ese violador. O sea, llegan a ese extremo de defender al violador, ni siquiera a tu hija. Incluso, ¿qué cosa te va a decir? Dice Nietzsche. Te va a decir, pues no, seguro Dios te ha puesto una prueba. O sea, ¿tú crees que Dios va a poner una prueba de que un violador viola a tu hija? Entonces, esa es la religión o esa forma de ver desde la religión, una forma sesgada de la situación. Y por el otro lado, ¿quién está? El racionalista, que te va a decir, oye, Ochoa, ¿cómo vas a matar? Te vas a ir a la cárcel, no lo hagas. Entonces dice Nietzsche, barre con todo eso y haz lo que tengas que hacer. Ese es el planteamiento de Nietzsche, ¿ya? Entonces,
en resumen, el ultrahumano no es otra cosa que el hombre que tiene poder, no. El ultrahumano es alguien que desarrolla, ¿qué cosa, profesor? Desarrolla la transmutación de valores, o sea, se separa de toda de las cosas que se han establecido hasta ese momento, desarrolla sus propias normas, acepta la vida, ama la vida, vive intensamente la vida. Ojo, en Nietzsche no es que, ya profe, ya no hay valores, sexo, alcohol y drogas, no. Nietzsche dice, consumir esas cosas ya es prácticamente atentar contra la vida. Entonces, Nietzsche es un filósofo que ama la vida, en contradicción o en oposición a lo que plantea Schopenhauer, ¿no? Incluso él recomienda toda una serie de cosas, que hagas ejercicio, etcétera. O sea, por eso Nietzsche es bastante interesante. Bueno, acá tengo el libro justo de Así habló Zaratustra, que es uno de los libros bastante importantes de Nietzsche, pero por tiempo no voy a poder leerte un pasaje de Nietzsche que es bastante interesante, ¿no? Que es sobre la mordedura de serpiente, se llama eso, ¿no? Es una contestación que le hace a la Biblia. En el siglo XX se dan cambios en todos los campos de la actividad humana. El capitalismo ingresa a su fase superior, que es el imperialismo, y sus propias contradicciones generan la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como la formación de los estados socialistas. En la ciencia, la psicología, la biología y la matemática registran avances importantísimos, pero la revolución auténtica se dio en la física, ya que se modifica el panorama del mundo y proponen nuevos modelos metodológicos y conceptuales de interpretación de la realidad. Las corrientes filosóficas en este siglo se caracterizan por la multiplicidad de los ismos filosóficos que reflejan un contexto sociocultural determinado. Muchachos, llegamos siglo XX, está acá la filosofía analítica de Ludwig Wittgenstein, que va a decir que la filosofía debe simplemente dedicarse a interpretar el lenguaje. ¿Qué significa eso, profe? O sea que ya estos filósofos se le conoce como filósofos epistemólogos porque ya no son como Hegel, que quieren explicarlo todo, como Marx, que quieren explicarlo todo, como Comte, que quieren explicarlo todo. Ellos prácticamente se basan en función de una parte de la filosofía que es la epistemología. O sea, ¿qué es la ciencia? Pues la ciencia cobra un valor bastante importante en el siglo XX debido al desarrollo que ha tenido la historia y debido a la carrera armamentística que ha tenido ese momento, ¿no? Entonces, esta filosofía analítica de Ludwig Wittgenstein, que es el padre de la lógica moderna, el inventor de la tabla de verdad, va a desarrollar todo un proceso bastante interesante dentro de la filosofía. O sea, si para Marx la filosofía era aquella que interpretaba y transformaba la realidad, para él, dice la filosofía, debe ser una actividad esclarecedora del lenguaje. ¿Qué significa, profesor? O sea, que la chamba, el trabajo de la filosofía debe ser simplemente ayudar, ¿no?, a que los términos, las palabras, sean palabras acordes a la representación de la realidad. ¿Eso qué significa? O sea, hacer una diferencia entre palabras que nosotros hemos inventado de cosas o de situaciones que no existen en la realidad. Por ejemplo, como cuál, profe. Si yo digo, por ejemplo, ¿no?, la rosa es roja y luego digo la rosa es hermosa, ¿qué enunciado refleja la realidad? ¿Qué enunciado está reflejando la realidad? Entonces, la realidad está reflejando, la rosa es roja porque rosa existe, el color rojo existe, y esos términos que estoy utilizando reflejan la realidad. Pero si yo digo la rosa es hermosa, ¿eso qué significa? Es una cuestión subjetiva mía. La rosa existe, pero lo hermoso es algo que yo me estoy inventando. Entonces te das cuenta que no es lo mismo, y la ciencia, cómo se ha construido, dice Ludwig Wittgenstein, en todo este proceso de desarrollo, prácticamente se ha desarrollado de esa manera. Por ejemplo, hay algunos estudiantes de profesores que enseñan ciencias que justamente se dejan guiar por eso, porque mi profesor es científico, porque yo he estudiado con Albert Einstein, entonces yo lo voy a defender porque me gusta su teoría. O sea, no es cuestión de gustos. O sea, desarrollar una ciencia no es cuestión de gustos, pero muchas veces nos centramos en eso, dice Ludwig Wittgenstein. Entonces,
Él justamente va a desarrollar todo un estudio dentro de la filosofía, y esto lo van a aprovechar ¿quién? Los neopositivistas. Pues ¿recuerdas quién era positivista? Comte. Comte decía que las cosas que solamente eran científicas eran aquellas que se podían comprobar, que se podían experimentar, y los neopositivistas justamente van a hacer eso. Ellos se hicieron conocer como el Círculo de Viena. Este neopositivismo también lo vas a encontrar con el término de positivismo lógico, ¿no? Bajo la luz de Morris Schick, junto al Círculo de Viena, apareció el grupo de los analíticos de Inglaterra. Alfred Ayer, Ridley, también representan al neopositivismo. Neo significa nuevo positivismo, ¿no? Es la superación de las ideas de Comte. Las escuelas de Varsovia, y está Wittgenstein, Bertrand Russell, etc., afirma que el problema cardinal de la filosofía y todos los demás son problemas ficticios o pseudo problemas, ya que tienen su raíz en el mal uso del lenguaje, nada más. O sea que están afirmando lo que Wittgenstein había mencionado en su momento. De allí que su característica esencial es la limitación de la filosofía al análisis lógico del lenguaje, ¿ya? El análisis lógico o el análisis filosófico no se hace extensivo a objetos reales, ha de limitarse a lo dado, es decir, a la experiencia inmediata. Sostiene que todo lo que sabemos del mundo es obra de las ciencias empíricas concretas, o sea, anteponen frente a la filosofía eso, y que el modelo insuperado de las ciencias es la física, por eso que ellos son fisicalistas también. Ella es la única que emplea el lenguaje con sentido. O sea, ¿quién no expresa el lenguaje con sentido? La filosofía, pues, que ha creado problemas ficticios, ¿ya? La filosofía, etcétera, etcétera, está constituido por un repertorio de proposiciones basadas en la experiencia y ordenadas lógicamente. ¿Quién ha generado, quién desarrolla un lenguaje con sentido? Es las ciencias empíricas. Por eso que el empirismo lógico, neopositivismo o positivismo lógico, ya sigue los planteamientos del positivismo desarrollados por Augusto Comte. La única tarea con sentido de la filosofía será fundamental lógica de la ciencia. O sea, el único papel que debe cumplir la filosofía es fundamentar lógicamente la ciencia, nada más. Recibe la influencia de la filosofía analítica de Ludwig Wittgenstein, aquel que estudia la importancia del lenguaje. Propone que la ciencia debe ser un conocimiento basado en hechos, no es algo que tú te vayas a inventar, como por ejemplo, ¿qué cosa, profe? Ahí está el señor llamado Freud, que te dice que el inconsciente es el que va a generar la conducta en el ser humano. Oye, Freud, ¿tú puedes probar el inconsciente experimentalmente? No, es algo que no se puede probar. Entonces, tu ciencia o lo que tú creías que era ciencia no es ciencia, eso es pseudociencia. ¿Te das cuenta? Propone que la ciencia debe ser un conocimiento basado en hechos, lo medible, lo experimentable. Profe, eso me suena a una escuela en la psicología llamada conductista, que solamente la psicología debe estudiar la conducta. Eso es lo que te van a decir los conductistas. Por eso los conductistas se van a desarrollar bajo la inspiración del positivismo como una corriente dentro de la psicología. Para los conductistas, lo único que interesa es lo que se puede medir, cuantificar, lo que se puede experimentar. La ciencia debe formular conocimientos de carácter general y con capacidad predictiva, o sea que se debe predecir. El conocimiento que no puede ser sustentado en fenómenos observables no tiene sentido. ¿Como cuál, profe? La metafísica. Pues, por ejemplo, la metafísica es metafísica más allá de lo físico. Entonces, más allá de lo físico no se puede conocer. Ellos están mencionando eso. Entonces, ¿qué más dice? Cada proposición científica debe corresponder a un hecho de la realidad. Cada proposición, si tú dices que el agua de mar, ¿no? El agua de mar es salada, esa expresión tiene que corresponder a la realidad. Entonces tú vas, ¿no? Tomas un poco de agua, entonces en la realidad se experimenta eso. O sea, eso es lo que te están diciendo. O sea, si tú dices el agua de mar me gusta, nada, eso no es una expresión científica. Estos conocimientos científicos se derivan de la observación directa o indirecta de la realidad. El criterio de demarcación, o sea, lo que demarca, lo que separa para determinar cuándo un conocimiento es científico, será entonces para ello la verificación. O sea, si tú ya verificas que algo es así, si un conocimiento quieres verificar, tienes que verificar.
sea, tienes que someter a la verificación cualquier proposición, y si no pasa la verificación, eso no es científico. El conocimiento que no admite la verificación no es ciencia. Ellos van a plantear como método del inductivismo. Se llegarán a las leyes científicas por medio de la generalización de hechos particulares, o sea, de ir de lo particular a lo general. Unificación de las ciencias. Todo conocimiento que sea considerado ciencia deberá emplear la metodología establecida como el método científico. El fisicalismo, el modelo de la ciencia, debe ser y debe seguirse, es el de la física, ¿no? Por eso se llama fisicalismo a la teoría de estos epistemólogos. Es todo un grupo de epistemólogos, es todo un grupo de gente que va a comenzar a estudiar la epistemología. Actualmente en San Marcos hay una carrera justamente denominada epistemología, ¿no? Y que es pues la teoría del conocimiento, ¿ya? Entonces, gente, ahí vamos a terminar. Hay mucho, obviamente, que ahondar allí, porque tendríamos que hacer todo un estudio de las teorías epistemológicas en este momento, que sería bastante interesante, ¿ya? A ver, nos vamos por acá. Ahí está. Muy bien. Dice, fue el primer pensador neopositivista en plantear el criterio de verificación. Ese es el Schill, ¿no? La verdad o falsedad de los enunciados analíticos se comprobarían según los neopositivistas a través de la deducción. No, pues por experimentos puede ser solo procedimientos formales, por la experiencia sensible, ¿no? Por la experiencia sensible. 3. El enunciado es científico para los neopositivistas si y solo si se refiere a qué cosa. A una idea coherente referente al cálculo matemático, es coherente con la razón, se corresponde con la realidad de eso. Todo lo que se corresponde con la realidad, se basa en hechos, ese es neopositivismo de frente. Tú cuando ingreses a la universidad vas a encontrar profesores neopositivistas, cantidad. Tú le vas a hablar acerca de la filosofía, de la ética, la estética, esos son términos que se ha inventado la filosofía, dicen, ¿no? Los neopositivistas consideran innecesaria, ¿qué cosa? La B, la C, la D, ¿no? Solamente la filosofía se salva porque le da fundamento a la física, ¿no? A través de la lógica, pero el resto, por gusto. ¿Qué es la ética? O sea, nada. Un pseudo problema es, según los neopositivistas, un enunciado, no un hecho experimental, un problema matemático, un problema social, un problema metafísico. Un problema metafísico es un pseudo problema. Según los neopositivistas, el papel de la filosofía con respecto a la ciencia sería ser superior a la ciencia, no ser igual y valedera, no ser auxiliar de la ciencia, un saber sujeto a la experiencia y la lógica en su demostración. Esto tiene que estar sujeto, ¿no?, a la lógica y a su demostración. 7. Hablar del alma, logos y otros conceptos filosóficos serían admirados por el neopositivismo. ¿Qué va de admirar? Estudiados por el razonamiento, no. Posibles, no. Rechazados por un modelo de investigación positivista por ser pseudo problemas. Son pseudo problemas, ¿no? Entonces, 7, la D. 7, la D. 8. La astrología y sus predicciones serán, para un neopositivista, astrología. Ahí está, por ejemplo, un buen ejemplo, ¿no? La astrología. Te voy a leer a través de los astros tu futuro. ¿Qué demonios es eso? Una pseudociencia. Que te hacen creer cada cosa, ¿no? Gente que cree. Te voy a leer tu destino en un maíz. En un maíz. Si se trata de investigar una enfermedad que afecta a los mamíferos, un neopositivista diría que este problema es científico. ¿Por qué? Los mamíferos tienen enfermedades, las enfermedades son hechos reales. No se podría poner un problema, no es un problema científico porque las bacterias no, pues de frente a la vez son hechos reales, pues las bacterias.
Si un planteamiento de un problema científico hay incoherencia entre sus conceptos, diríamos que según el neopositivismo es un problema difícil de resolver, es un problema que debe resolver la metafísica, es un problema de lingüística, es un problema que debe resolver la filosofía, es un problema sin solución. Si en un planteamiento de un problema científico hay incoherencia entre sus conceptos, ¿qué cosa es? Un problema que debe esclarecer ¿quién? La filosofía. ¿Ya? 11. Para Nietzsche es necesario que el hombre sea metafísico, replantee su religión, reconozca su naturaleza, tenga nuevas certezas, ¿no? Pues reconozca su naturaleza. ¿Cómo es su naturaleza? Racional, ya dijimos. Nietzsche, para Nietzsche el hombre es irracional, o sea, hay voluntad. O sea, nosotros somos animales primero, arrojados a nuestro instinto. Para Nietzsche, lo dionisiaco representa ¿qué cosa? El orden, la vida misma, la armonía, la razón, la vida misma. Es el arrojo hacia la vida misma. El cristianismo, según Nietzsche, manifiesta lo verdadero y necesario para el hombre, sostiene la moral de amo, niega la terrenalidad del hombre, establece la esencia del hombre como ser natural, es sustentador, claro, sustenta lo apolíneo. Pues. O sea, bajar la cabeza, agacharla, tener una moral de esclavo. La moral de esclavo se representaría como la devoción por lo supraterrenal, un reconocimiento de lo natural, amor fati, una moral superior basada en nuevos valores, una moral intelectualista. ¿Cuál sería? Una devoción por... La moral del esclavo es una moral intelectualista, pues, el de agachar la cabeza. Recuerda que acá lo racional y lo religioso está relacionado. El racional es el débil, pues. El que quiere resolver de forma racional las cosas, eso no. Rechaza, por eso que su teoría es irracionalista también. Nietzsche plantea que la verdad no es posible desde un punto de vista de la ciencia, no es posible de la fe, es posible para el hombre que niega lo natural, es imposible para el superhombre, no puede ser legítima por ningún argumento racional. No es posible desde el punto de vista de la ciencia, es posible para el hombre que no niega lo natural. Sí, pues, ¿no? Esto es lo más cercano. Muy bien, gente, hasta ahí nos quedamos, ¿ya? Tú mismo eres. Bien, entonces, eso ha sido todo, por lo menos en este momento, en este curso. Y si hay tiempo, ojalá que nos despidamos esclareciendo algunos problemitas también que siempre se presentan, ¿no? Bien, nos estamos viendo, muchachos. Que tengan un buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Chavito. Hasta luego, profesor. Hasta 10 minutos después. Bye, bye.